Muy buenos días, esta es su materia, temas selectos de Química 1. Proseguimos con su clase número 13, que corresponde todavía a las leyes de los gases y se llama Ley de las Presiones Parciales. En algunas diapositivas que anteriormente les he presentado y también se les ha explicado de qué está conformado el aire. En este caso el 78% es de nitrógeno, con el 21% de oxígeno y el 1% restante incluye varios compuestos como pueden ser dióxido de carbono, vapor de agua, ozono y algunos otros gases nobles como argón, criptón, entre otros. Estos, al ser una mezcla de gases, también la presión ejercida es el producto de todas estas partículas de cada uno que las constituye, y la suma de todas ellas es la presión atmosférica. Esta fue estudiada por el inglés John Dalton. No sé si también a algunos de ustedes les traiga algo a su mente el nombre de Dalton o daltonismo. Gracias a que él presentaba este tipo de enfermedad, también a él se le dio por honor el nombre de daltonismo a esta enfermedad, que también él la descubrió. Pero también ahorita la importancia que nos atañe es cuál fue la ley que él estableció. En este caso, la ley que él estableció lleva el nombre de la ley de las presiones parciales. En este caso, esta ley establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de sus componentes. Como se puede ver en su diapositiva, en la parte de abajo a mano derecha se presentan dos tipos de gases. Si nosotros recordamos el aire, la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno nos va a dar una presión total, es decir, cada uno ejerce cierta presión singular y la suma de ellas va a ser la presión total, así como dice en la parte de abajo. La presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. En este caso, si fuera el del aire, fuera el del nitrógeno y el del oxígeno más los otros gases incluidos ahí. Ok, proseguimos y vamos con la expresión de la ecuación matemática de la ley de las presiones parciales. Pero antes de proseguir, debemos recordar una ley muy importante, que es la ley de los gases ideales. Nosotros recordemos que la ley general de los gases ideales, nuestra expresión matemática era la presión por volumen es igual al número de moles por la R, constante de los gases, por su temperatura en Kelvin. A nosotros, para poder proseguir, nosotros lo que necesitamos es despejar la presión. En este caso, una de las presiones parciales o la presión como tal es igual al número de moles por constante de los gases por temperatura en Kelvin sobre el volumen. En este caso lo único que hicimos es despejar el volumen. Si en la fórmula de la ley general de los gases ideales estaba multiplicando, solamente la pasamos dividiendo. Y a mano derecha encontramos el cálculo de nuestra presión total. Recordemos otra vez el ejemplo del aire. No está solamente formado por un solo gas, sino por varios tipos de gases, y cada uno ejerce diferente presión. En este caso, la presión 1 fuera del nitrógeno y la presión 2 fuera del oxígeno, y así sucesivamente. En el cálculo de la presión total,
nuestra fórmula número 2 o nuestra expresión matemática la podemos también calcular por partes, ya que nuestra presión ya sea del nitrógeno tiene un número de mols. También se le puede multiplicar por la constante de los gases, por la temperatura que presenta y también por el volumen que presenta. Y así sucesivamente, P2 correspondería a la del oxígeno y veríamos el número de mols que presenta. Pero bueno, en este caso, para no estar escribiendo los valores repetidamente, como por ejemplo en la formulita del medio tendríamos nosotros que escribir repetidamente la constante de los gases en la formulita de abajo, no, solamente tendríamos que escribir el número de mols que sería del nitrógeno, del oxígeno y del otro gas que presentaríamos, y así sucesivamente, y solamente una vez escribir lo que es la constante de los gases, la temperatura sobre el volumen, y así obtendríamos nuestra presión total. En la imagen de la izquierda les traté de dar un ejemplo. En su caso, el oxígeno que utilizan los buzos, se le adiciona una cantidad de helio con la finalidad de que los buzos no presenten algún calambre cuando estén a cierta profundidad, como ya que el helio es un gas ideal, permite que no importando la presión se comporte de una manera adecuada y no podamos, ahora sí no vayamos a tener un problema, ya sea por formación de burbujas en nuestra sangre al consumir este tipo de oxígeno, ya que el oxígeno no es considerado como un gas ideal. Ok, proseguimos. También se les da una explicación de lo que es el cálculo de la presión parcial por fracción molar. Se los pongo aquí cómo se obtiene. La presión parcial de un gas se obtiene por medio del número de mols parcial del gas sobre el número total, el número de moles total del gas multiplicado por la presión total del gas. Ya que en algunos no tenemos algunos otros valores, podemos utilizar esta formulita en algunos casos especiales, y más adelante verán en algún ejercicio que vamos a realizar. Ok, entonces entramos ya de lleno a lo que es el ejemplo número 1, que nos dice este ejemplo. Nos dice que una mezcla de 6 gramos de hidrógeno H2, que está de manera natural diatómico, y 14 gramos de helio se encuentra en un recipiente de 50 litros. Se abre interrogación: determinar la presión total y parcial ejercida por cada gas en dicho recipiente si la temperatura es de 308.15 kelvins. Vamos a determinar la presión total. Para eso vamos a ver primero qué datos tenemos. Por default tenemos nuestra R, que es igual a 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Tenemos también nuestra M minúscula, es decir, el valor que nos arroja en gramos. En este caso tenemos 6 gramos de hidrógeno. Tenemos otra masa en gramos, 14 gramos de helio. Tenemos nuestro volumen, que es de 50 litros. Tenemos también nuestra temperatura de 308.15 kelvins. Y lo que vamos a calcular, nuestra presión total. Y hacemos un pequeño recordatorio para obtener nuestros números de mols. En este caso, nuestro número de mols del hidrógeno, utilizamos N es igual a M minúscula sobre M mayúscula, y obtenemos nuestro número de mols para cada elemento. En este caso del hidrógeno es de 3 mols, y para nuestro helio es de 3.5 moles, que los tenemos a mano izquierda en la parte de abajo ya calculado. Y también vamos a utilizar la fórmula para la presión total, y es la más reducida, que es la que yo les recomiendo que utilicen, que es igual a N1 más N2 más N3 etc. por la
constante de los gases por la temperatura en Kelvin sobre su volumen. Sustituimos lo que son los valores que ya tenemos, serían las N's, N1 más N2, que es 3 más 3.5 moles, multiplicamos por la constante de los gases, que es 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin, por 308 Kelvin sobre 50 litros. Nuestro resultado, que nos da nuestra presión total de 3.284 atmósferas. Ok, proseguimos con nuestro problemita 1.1, ya que en el anterior determinamos la presión total, en este vamos a determinar la presión parcial para cada uno, tanto del hidrógeno como del helio. En este caso tenemos los datos, tenemos nuestra R 0.082, tenemos nuestra N1, número de moles del hidrógeno, 3 moles, número de moles del helio, 3.5 moles ya calculados en el problema anterior. Tenemos un volumen de 50 litros, nuestra temperatura de 308 kelvins y en este caso sería nuestra presión parcial, ya no total. Nuestras fórmulas, ya vieron que utilizamos nuestro número de moles, calculamos número de moles y en este caso nuestra presión parcial, que puede ser presión 1, presión 2, etc. Se multiplica el número de moles por la constante de los gases por temperaturas sobre el volumen. En este caso sustituimos y vamos a obtener primero la presión del hidrógeno. Multiplicamos 3 moles por 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin por 308 Kelvin sobre 50 litros. Nuestro resultado es una presión del hidrógeno de 1.516 atmósferas. Para la presión del helio son 3.5 moles por 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin por 308 Kelvin sobre 50 litros. Y tenemos una presión parcial del helio que es igual a 1.768 atmósferas. Este es como si fuera nuestro problema número 2, nada más que lo dividimos para que vean que pertenece al mismo problema. Ok, en este caso vamos con nuestro ejemplo número 2 y ya utilizamos lo que es nuestra formulita que habíamos visto anteriormente de fracción molar. ¿Qué nos dice este problema? El análisis de una muestra de gas natural arrojó que contiene 8.24 moles de metano, 0.421 moles de etano y 0.116 moles de propano. Si la presión total ejercida por la muestra es de 1.5 atmósferas, determina la presión parcial para cada gas. En este caso, los datos que tenemos aquí son N1 es 8.24 moles de metano, N2 0.421 moles de etano y N3 es 0.116 moles de propano. Sumamos todos estos datos para poder obtener nuestra N total o número de moles total, que es igual a 8.777 moles. Ya este dato ya nos los dio el problema, presión total es de 1.5 atmósferas. Nuestra fórmula es presión parcial es igual a N1 o número de moles parcial sobre N total, número de moles total, por nuestra presión total. Sustituimos, en este caso le ponemos aquí para qué componente vamos a sacar nuestra presión. En este caso tenemos la del metano, que la sacamos y es igual a 8.24 moles sobre 8.77 moles por 1.5 atmósferas. Nos arroja un valor de 1.40 atmósferas. Para lo que es el etano tenemos 0.421 moles sobre 8.77 moles por 1.5 atmósferas. Nos arroja un valor del etano de una presión del etano de 0.072 atmósferas. Y para el propano de 0.116 moles sobre 8.77 moles por 1.5 atmósferas. Tenemos una presión del propano de 0.019 atmósferas. Ok,
Les dejo una imagen para que sepan o recuerden qué es la presión, la ley de las presiones parciales, la suma de todas las presiones de cierto gas que estén encerrados en cierto volumen, y nos va a dar la ley de las presiones parciales. Yo les agradezco mucho por su atención. Cualquier duda que lleguen a tener, yo estaré al pendiente, y que tengan un bonito día.